Hola, estimados hermanos, que Dios los bendiga en esta noche. Una hermosa oportunidad para abocarnos al estudio de la Santa Palabra de Dios. Una hora de estudio bíblico. Gloria al Señor. Bienvenidos a los que ya están aquí conectados en línea. Dios los bendiga grandemente. Todos los que siempre pueden poner por ahí un saludito, háganlo, es bueno, es bonito, nos da esa María de los bendiciones, nos da esa sensación de comunidad, de comunión espiritual. Carmencita, bendiciones, ¿verdad? Nos da esa sensación de que estamos en espíritu, ¿verdad? Aunque no físicamente, pero estamos en espíritu y podemos imaginarnos por lo menos unos a otros, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una oración para comenzar esta noche. Dios bendito y precioso, venimos en esta noche rindiendo este tiempo de estudio bíblico a ti, para que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo seas el maestro en esta noche, seas el que nos guíes en las páginas de las Escrituras, sea el que nos enseñes. Señor, que queden muy grabadas por el poder de tu Espíritu Santo todas tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tai, Dios la bendiga, y Liliana, como les venía diciendo al principio, el saludarnos por este medio nos da una linda sensación de comunidad espiritual, que veámoslo de esta manera, que la distancia y el clima están siendo superados por este favor de la tecnología que Dios mismo ha permitido que exista para comunicarnos, estar en común acuerdo para proclamar la presencia de Dios. Bueno, sin más preámbulo, a lo que vinimos, grandes temas de la Biblia. Comenzamos hablando la misericordia de Dios. Seguimos con la oración, que es otro gran tema bíblico. Seguimos con la obediencia, que es otro gran tema bíblico. Y esta noche vamos a hablar de uno de los temas bíblicos más importantes de entenderlo, de comprenderlo y de compartirlo, que es el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Bueno, a los cristianos por mucho tiempo, un tiempo nos llamaron protestantes porque... Yajaira, qué bueno, bendiciones. Un tiempo nos llamaron protestantes porque protestábamos en contra de la mentira, en contra de la falsa doctrina, ¿verdad? Pero luego nos llamaron evangélicos y hasta el día de hoy algunos nos siguen llamando así, cristianos evangélicos. Ahora por lo menos nos dicen cristianos evangélicos. Antes nos decían evangélicos de puro desprecio. Ahí va un evangélico. Y había persecución. Lidiet Gutiérrez, qué bendición, gloria a Dios. Uno se subía en un bus con una Biblia y era visto como un bicho raro que se había subido ahí en el bus, ¿verdad? Entonces, y todavía la generación antes que uno que conoció al Señor, todavía más recibían burla cuando decían, ahí vive un evangélico, ese es el hijo del evangélico, ¿verdad? Bueno, la palabra evangélico era un motecillo que se nos puso porque abrazamos el evangelio y predicamos el evangelio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues que me sigan diciendo evangélico, ¿verdad? Pero sabemos que nuestra definición es que somos cristianos porque hemos abrazado el evangelio, ¿verdad? Entonces, demasiadas veces oímos la palabra evangelio. Yo me acuerdo que hasta una canción mundana había del evangelio. Entonces oímos la palabra evangelio, ¿verdad? Muchísimas veces. Y hablamos de creer en el evangelio. De creer en el evangelio. Los cristianos decimos que creemos en el evangelio. Pero muchas veces ni siquiera sabemos definir qué es el evangelio. Muchas veces ni siquiera sabemos el alcance que tiene el evangelio. Muchas veces ni comprendemos el poder del evangelio ni la definición del evangelio. Y entonces en esta noche, tocando grandes temas de la Biblia, vamos a tocar el tema de lo que es el evangelio.
está abierta para la participación, ¿verdad? Que ustedes puedan poner ahí su participación, si tienen alguna pregunta, si se las puedo responder de momento, gloria a Dios. Si en este momento no pudiera, prometo investigar para darles una respuesta, porque ser pastor no significa que uno lo sepa todo, ¿verdad? Bueno, la definición: evangelios son buenas nuevas. Eso significa buenas nuevas, o sea, noticias buenas, ¿verdad? Nuevas noticias agradables. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Porque hoy en día, cuando nosotros vemos los noticieros, dígame usted cuántas noticias buenas hay, ¿verdad? Si acaso algo chiquitico ahí, como que van a bajar 20 colones en la gasolina, ¿verdad? Y será la única, tal vez, noticia buena en medio de todos los caos y tragedias y muertes y todo. Estamos cansados de malas noticias. Pero el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, y frescas, siempre frescas, ¿verdad? Noticias buenas. Eso significa literalmente evangelio. Buenas nuevas, noticias nuevas. Entonces, los cristianos hemos creído las buenas noticias nuevas que nos ha dado Dios, porque esas noticias buenas las ha dado Dios. Ok. Entonces vamos ahora ya definiendo un poquito más amplio lo que es evangelio. Como les digo, literalmente traducida la palabra evangelio, hermana Ilse, bendiciones. Literalmente traducida la palabra evangelio son buenas nuevas, ¿verdad? Pero ya hablándolo un poquito más amplio, alguien lo escribe ahí como la gozosa proclamación de la actividad salvadora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Oiga qué bonito, se lo voy a soltar suavecito. Gozosa proclamación de la actividad salvadora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Alicia, bendiciones. Entonces, ¿qué significa? Que Dios ha mandado a proclamar unas buenas noticias, unas noticias maravillosas, positivas, buenas, que significa que Dios comenzó una actividad salvadora desde incluso antes de que el hombre pecara. Ya Dios tenía programado el evangelio, una acción salvadora de Dios que llevó a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Una acción salvadora por medio de su Hijo Jesucristo para salvar a los hombres de la esclavitud del pecado. Hermanos, el pecado es algo terrible. El pecado esclaviza, el pecado trae serias consecuencias, el pecado lleva a la condenación eterna. Y hay que distinguir entre pecado y pecados, ¿verdad? El pecado por excelencia es la incredulidad, el rechazo a Jesucristo. Y cuando tenemos esa incredulidad y rechazamos a Jesucristo, rechazamos la buena noticia de que Dios nos quiere salvar de nuestros pecados por medio de lo que hizo su Hijo Jesucristo, y rechazamos esas buenas noticias, entonces nuestra vida va a ser un abanico de pecados. El pecado es rechazarlo, la incredulidad, rechazar ese mensaje, esa buena noticia. Y los pecados son todos los síntomas que nacen de ese pecado en singular, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, murmuración, chismes, divisiones, brujería, todo lo que usted quiera ponerle ahí, borracheras, orgías, todo eso son síntomas del pecado. Todos esos son pecados en plural, pero el pecado en singular es no aceptar esa buena noticia de que podemos salvarnos de nuestro pecado por medio de Jesucristo, ¿verdad? Esa es la buena noticia. ¿Cuántas veces escuchamos noticias positivas? Muy pocas veces. Entonces, la noticia de Dios, ¿verdad?, es maravillosa. Entonces, evangelio es la buena noticia
de que Dios ha decidido darle al hombre salvación, libertad del pecado a través de Jesucristo, ¿verdad? Tan esclavizado puede estar una persona que no tiene ningún vicio, que es incluso un gran intelectual, moralista y que hace buenas obras al prójimo, e incluso un religioso también. Tan esclavizado puede estar del pecado como la persona llena de vicios, de inmundicia. Adrián, bendiciones. Dios lo bendiga grandemente. Qué bueno tenerle aquí con nosotros y gracias por saludarnos. Igualmente le deseamos las más grandes bendiciones sobre su vida. Entonces les decía, hermanos, de que es tremendo, ¿verdad? Tan en pecado puede estar la persona con más buenas costumbres morales, filantrópicas y religiosas, como el que está totalmente hundido en el fango, en la inmoralidad, en la inmundicia. Igualmente, porque es ese rechazo del Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de salvación, de que por medio de su Hijo Jesucristo nosotros podemos ser salvos, ser libertados del pecado a través de Jesucristo. Y es que ser salvos, ¿de qué dice uno? Bueno, de la condenación eterna, porque el pecado lleva al hombre a la condenación eterna. El rechazo a esta buena nueva de salvación lleva al hombre a la condenación eterna. Entonces, ¿qué es Evangelio? Las buenas noticias que Dios da a la humanidad, de que nos ha dado su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, para que todos los que creamos en su Hijo Jesucristo seamos salvos de condenación y libres de pecado. Esa es la esencia del Evangelio, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Ser cristiano significa haber abrazado esa buena noticia. Ser cristiano significa haber abrazado el Evangelio. Muy bien. Jesús comenzó precisamente su ministerio anunciando el Evangelio. Aparece la palabra Evangelio, ¿verdad? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así. Después, Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. O sea, predicando la buena noticia del reino de Dios. Yamita, bendiciones. Predicando la buena noticia del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que empezó a proclamar Jesucristo y el mensaje que predicó en todo su ministerio? Dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué significa eso? Arrepiéntanse de su pecado y créanle a Dios, que nos está dando una buena noticia de que ustedes pueden ser salvos a través de la fe en mí, dice Jesucristo, ¿verdad? A través de la fe en el sacrificio que voy a ofrecer, voy a llevar todos sus pecados y todas sus maldades y les voy a librar. No solamente les voy a perdonar el pecado, les voy a dar libertad del poder del pecado y les voy a dar la vida eterna. Entonces, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero note algo, Jesús dijo que venía predicando el Evangelio, no cualquier Evangelio, el Evangelio del reino de Dios. Es decir, son las buenas noticias que vienen del cielo directamente, el Evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios. No es un evangelio de esta tierra, no es una buena noticia de esta tierra, no es algo que ha nacido de esta tierra, sino que viene de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos, donde Dios es el rey,
decidió enviar a través de Jesucristo la buena noticia de salvación. ¿Y cuál es la buena noticia? Él mismo, Cristo, que viene a darnos libertad, ¿verdad? Si creemos en Él. Y en el versículo 15, ¿qué demanda el Señor? Arrepentimiento y fe en este Evangelio. Fe en este Evangelio. Creer el Evangelio es creer en Cristo, en lo que Él hizo, es decir, su obra y en su mensaje. Eso es el Evangelio. Creer en Cristo, en su obra y en su mensaje. Lucas amplía un poco más el concepto del Evangelio. Acordémonos que, Lucas tenía esa habilidad que el Espíritu Santo usa porque tenía la habilidad de ser historiador, ¿verdad? Además de médico. Entonces, Lucas capítulo 4, vaya conmigo a la Biblia, en Lucas capítulo 4. A veces nos quedamos cortos en el tiempo, pero no es esto una prédica, sino trata de que usted pueda conmigo a ir con la Biblia, con tranquilidad y ver el versículo, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Dice así. Jesucristo es el que habla aquí. En algunas Biblias que aparecen todas las palabras del Señor Jesucristo en rojo, ¿verdad? Esta mía es así. Están aquí en rojo porque son las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, con mucha más razón hay que abrir los ojos físicos y espirituales. Dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para dar evangelio, aparece en griego. Me ha ungido para dar evangelio a los pobres. O sea, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué precioso, ¿verdad? Hoy esa buena noticia de salvación, el Evangelio, la buena noticia de salvación, hoy se está cumpliendo en mi persona, dice Jesús. Y entonces amplía un poco más el término del Evangelio. Nos dicen qué consisten esas buenas noticias. Esas buenas noticias consisten en que el Padre envió a su Hijo Jesucristo, lo ungió con el Espíritu Santo para predicar este Evangelio a las personas pobres, a las personas que están con el corazón quebrantado, a las personas que están cautivas del pecado, a las personas que están ciegas espiritualmente, a los que están oprimidos y a los que están esperando algo diferente de parte de Dios. Vean qué precioso el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas, es un mensaje para los pobres, para todos, pero especialmente para los pobres, porque les promete riquezas en el cielo, ¿verdad? Para los pobres les promete sanidad a los quebrantados de corazón, les promete libertad a los que están cautivos, le promete vista a los ciegos y libertad a los que están oprimidos por el diablo. ¡Qué maravilloso es este Evangelio! ¿Cómo no amar este Evangelio que nosotros tenemos, verdad? Es precioso. También nos dice algo más en Lucas. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, ahí mismo, unos capítulos después. Lucas capítulo 8, versículo 1, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando, escuche bien, el evangelio del reino de Dios, es decir, las buenas noticias del reino de Dios, y los 12 con él,
Y sigue diciendo, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Hermanos, es que el Evangelio es libertad. El Evangelio viene a arrancarnos de las manos de Satanás y a trasladarnos al reino de Dios, al reino de la luz. Entonces Jesús iba predicando y anunciando, dice, las buenas noticias del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios. ¿Cuáles eran esas buenas noticias del reino de Dios? Que ahora el que creyera en Él y en el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario, en su resurrección, sus pecados eran perdonados, iban a ser rotas las cadenas que Satanás tenía sobre esas personas, las ataduras, las opresiones, las cárceles espirituales, las enfermedades del alma y del espíritu. Todo eso, hermanos, contiene el Evangelio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Recuerde que usted puede participar, puede preguntar, puede poner algo. Los apóstoles y los primeros cristianos, después de Cristo, los apóstoles y los primeros cristianos entendieron muy bien, hermanos, que la misión de ellos no era proclamar el gran campeón que hay dentro de usted, que no era proclamar que usted puede tener el último modelo del año del Mercedes-Benz, ¿verdad? No es que usted proclamar que usted puede tener éxito y que ha sido llamado a ser un emprendedor. No, ese no era el mensaje de los apóstoles y los primeros cristianos. Ellos entendieron que su gran misión era proclamar el mismo evangelio de Cristo, las mismas buenas noticias de Cristo. Hechos 5:42, vaya conmigo al libro de los Hechos, unos libros más adelante. Hechos capítulo 5, verso 42. Hechos 5:42. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas, está hablando de los apóstoles, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta era la buena noticia, hermanos. Y el evangelio es tan tremendo que el evangelio es lo que debe predicarse todos los domingos, todos los días de culto debe predicarse el evangelio, parte del evangelio. Porque como decía el finado gran teólogo y predicador R.C. Sproul, decía que me prediquen el evangelio todos los días porque todos los días necesito del evangelio. Hermanos, nuestros púlpitos no pueden estar ocupados en temas seculares y mundanos. Nuestros púlpitos deben estar llenos de la palabra de Dios, llenos del evangelio, llenos de Cristo, porque esta es la gran noticia y costó mucho la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces vean cuál era el mensaje de los apóstoles. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este era su mensaje, Jesucristo, la esencia del evangelio, ¿verdad? También Lucas, nos devolvemos unos 2 libros, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, verso 12, dice, Hechos 8:12, perdón, Lucas 8:12, es que, bueno, Lucas es también el escritor del libro de los Hechos, ¿verdad? Lucas 8:12 dice así:
Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Se da cuenta, hermanos? Todo el esfuerzo que pueda hacer el diablo para estorbar el evangelio puro de Jesucristo que se predique en un corazón, todo el esfuerzo que pueda hacer el diablo, él lo va a hacer a fin de que las personas no sean salvas. Porque la salvación viene únicamente, hermanos, por creer este evangelio cuya esencia es Jesucristo, ¿verdad? Quiero leérselo de nuevo, Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Yo no sé si usted ha experimentado, por lo menos yo sí, el hablarle a una persona de Cristo, el estar trabajando una persona con el Evangelio, el darle el Evangelio durante mucho tiempo y ver que de un momento a otro la persona abre su corazón para recibir el Evangelio y creerlo. E inmediatamente que se dispone a abrir su corazón, aparecen gentes de falsas sectas, ¿verdad? Que le llegaron unos testigos de Jehová, que le aparecieron unos mormones, que les llegaron unas personas con un mensaje muy atractivo, que esto, que el otro. Y usted dice, ¿por qué no salieron antes? ¿Por qué? Porque el diablo olfateó ese momento que se le estaba predicando el evangelio puro a esa persona. Y entonces él trata de robar la palabra, de quitarla del corazón, para que la persona no crea, y dice, y se salve. ¿Verdad? Qué tremendo, hermanos. Lucas, por eso vemos cómo las iglesias se contaminan tanto con un mensaje que no es el evangelio. ¿Por qué? Porque así la gente está dormida, porque así la gente, hermanos, no se salva, aunque esté metida en una iglesia, aunque crea que está recibiendo el evangelio. Lucas 11:20. Dijimos que este es el evangelio del reino, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Lucas 11:20 y 21. Dice así: mas si por el dedo de Dios, dice Jesucristo, echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y es que recuérdese que es el evangelio del reino. Es la buena noticia de que el que crea en Jesucristo, ¿verdad?, le llega el reino de Dios, entra en el reino de Dios, no solo recibe perdón de pecados, sino que entra en el reino de Dios, pasa a ser parte del reino de Dios. Y entonces estaban molestando en demasía al Señor Jesucristo porque había echado fuera un demonio, y entonces le decían que él estaba echando los demonios fuera por el poder del mismo demonio, y entonces el Señor les dice: si yo estoy echando estos demonios por el dedo de Dios, los estoy echando fuera, el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿verdad? Ahora vayamos a 1 Corintios. Vamos un poquito adelante, 1 Corintios. Primero Corintios. Primero Corintios, capítulo 1, versículo 17 y 18. Primero Corintios, capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice: pues no me envió Cristo, dice el apóstol Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces vea qué maravilloso es este evangelio, que el apóstol Pablo dice que a él lo que lo mandó el Señor es
a predicar el Evangelio. Esto es lo que yo tengo que hacer, dice Pablo, predicar el Evangelio. Y Pablo, siendo un hombre muy instruido con toda la sabiduría de este mundo, dice, yo renuncio a la elocuencia, yo renuncio a la sabiduría de este mundo y predico el Evangelio en toda su sencillez para que las personas entiendan lo que es la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por cierto, dice Pablo, este mensaje de la cruz de Cristo, donde Él derrama su sangre y paga el precio por nuestros pecados, este mensaje es una locura, dice, para el mundo. Para los que se pierden es una locura. Pero cuando el Espíritu Santo con ese mensaje convence y abraza con el Evangelio a alguien, es poder de Dios. Ahora yo quiero que vea lo que hacían los apóstoles. Vaya a Hechos 11, por favor. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versos 20 y 21 también. Hechos capítulo 11, verso 20 y 21. Dice, si ya lo encontró, Hechos 11, versos 20 y 21. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciándoles el Evangelio del Señor Jesucristo. Vea qué lindo, las buenas noticias del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Qué lindo, ¿ah? Cuando se predica el Evangelio del Señor Jesucristo, no un evangelio de prosperidad, no un evangelio psicológico, no un evangelio de oferta, no un evangelio de espectáculos, no un evangelio light. Cuando se predica el Evangelio de Jesucristo, tal y como está, quién es Jesucristo, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y su mensaje, y abrazamos y creemos ese Evangelio de Jesucristo, experimentamos conversión. Y aquí dice que la mano del Señor estaba con los apóstoles y que gran número de ellos se convirtieron al Señor, ¿verdad? Qué maravilloso que nosotros, el Espíritu Santo hiciera la obra y nos convenciera de pecado, nos convencieran de que éramos unos pecadores empedernidos y produjera en nosotros el nuevo nacimiento para creer el Evangelio de Cristo. Es una alegría enorme. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Este es uno de los textos más importantes porque resume, da la esencia, da el resumen de lo que es el Evangelio. Usted quiere la esencia, el resumen del Evangelio, aquí está. 1 Corintios capítulo 15. Los primeros 4 versículos definen lo que es el Evangelio. Pero vamos a leer hasta el verso 8. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Vea qué tremendo. Este evangelio que se nos predica, que predicó Pablo, que predicaron los apóstoles, que vino predicando el Señor Jesucristo, este evangelio dice, nos ha sido predicado, lo recibimos, perseveramos en este evangelio y lo retenemos en nuestro corazón. Pero dice aquí la Escritura, si retenemos ese evangelio que nos ha sido predicado, si lo retenemos en nosotros, somos salvos. Si no, creímos en vano. Y lo está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí,
¿Qué es lo que recibió Pablo? El Evangelio. ¿Y qué es lo que él enseñó? El Evangelio. Y aquí nos pasa a decir, hay dos puntos, nos pasa a decir qué es lo que él recibió, qué es la noticia del Evangelio. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está la esencia del Evangelio. Vea que el Evangelio es sencillo, es algo sencillo. Dice, os he enseñado lo que recibí, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿En qué consiste? En que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego sigue testificando Pablo y se apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, resucitado Jesucristo, ¿verdad? De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y él dice, ¿por qué él se considera como un abortivo? Dice el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Este evangelio transforma aún a los perseguidores de la iglesia. Cuánta gente, ¿verdad?, que un día le tiró piedras a una iglesia cristiana. Cuánta gente que hasta quemaron un templo, ¿verdad? Quebraron los vidrios de un templo. Cuántas de esas personas después se convierten al Señor y le piden perdón al Señor y testifican en la congregación, yo era el que lanzaba piedras, yo era el que hacía esto, yo era el que hacía el otro, porque el evangelio tiene ese poder transformador. Y es sencillo. El evangelio consiste en que Jesucristo murió por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó, perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna, ¿verdad? Muy bien. Ahora, algo muy importante, habiendo dicho ya todo esto, ¿verdad? Cómo Jesucristo vino con este mensaje, cómo los apóstoles lo predicaron, y la esencia del evangelio que está aquí en 1 Corintios 1 al 4. Habiendo dicho esto, vamos a ir viendo esa riqueza del evangelio, ¿verdad? Porque aunque es un mensaje sencillo, es un mensaje de poder y es un mensaje de una riqueza enorme. Porque decir que ahí se queda, ¿verdad?, que Cristo murió y resucitó al tercer día, eso es muy sencillo, ese es todo el evangelio. Pero es que hay tal riqueza en Jesucristo, tal riqueza en su mensaje, tal riqueza en su muerte y en su resurrección. Y es tan grande el poder de esta buena noticia que es, hermano, a donde vamos a meternos, ¿verdad?, un poco más. Pues vamos a Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo 11 y 12. Gálatas, capítulo 1. Está después de 2 de Corintios. Gálatas, capítulo 1. Versículo 11 y 12. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, escuche bien, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Oiga qué tremendo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El evangelio que yo estoy predicando, dice, el evangelio que yo he recibido, no me lo enseñó ningún hombre. Yo no lo recibí de una fuente humana. Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre ni con carne, es decir, con ninguna persona humana, ni subí a los que eran apóstoles antes que yo, nada de eso. Entonces veamos, hermanos, cómo aquí dice el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo les anuncio no es un evangelio de hombres. No se le ocurrió este evangelio a ningún hombre, hermanos. No se le ocurrió este evangelio a la iglesia. La iglesia no inventó el evangelio. No se le ocurrió este evangelio a una denominación. No hay hombre sobre la faz de la tierra capaz de crear este evangelio. Este evangelio viene de Dios y así lo testifica la Biblia misma. Aquí dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo anuncio no es según hombre, ni lo he recibido, ni lo he aprendido, dice Pablo, de hombre alguno. Bendito sea Dios. El evangelio que predicaba Pablo venía de Dios, ¿verdad? Viene de Dios. Es la buena noticia de salvación del reino de Dios, ¿verdad? Era imposible humanamente, hermanos, convencer a Saulo de Tarso de este evangelio. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Él consentía en la muerte de ellos. Él consintió en la muerte de Esteban. Él arrastraba a hombres y mujeres por las calles porque creían en el evangelio. Él rechazaba a Jesucristo. Perseguía a los cristianos que predicaban el evangelio. Su mente estaba totalmente cerrada. Él era judío y estaba aferrado totalmente al judaísmo, pero nos dice la escritura, sobre todo en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que el camino a Damasco Jesucristo se le reveló, lo tiró al suelo, ¿verdad? No sabemos si era un caballo o un camello que iba, pero él cayó al suelo. A mediodía había una luz más potente que el sol, le dejó ciego, empezó a temblar, ¿verdad? Oyó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, yo le estoy hablando esto y tengo mis brazos, ¿verdad?, con los pelos de punta de la presencia de Dios, y cuando pienso en esto: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, ciego y temblando, dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Oh, qué tremendo, ¿ah? Soy Jesucristo a quien tú persigues. Soy el evangelio que tú estás rechazando. Y entonces Pablo, rendido a Jesucristo y a esta buena nueva de salvación, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero le declara Señor y después le dice: de aquí en adelante soy tuyo, dime lo que tú quieras que yo haga. Y ahí nació, hermanos, el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí nació. Tenía que tener un encuentro así de rudo para poder abandonar el judaísmo y abandonar la persecución a los cristianos y a los apóstoles que predicaban el evangelio. Camino a Damasco, entonces Jesucristo se le reveló y le reveló el evangelio, le comunicó todo el evangelio, tanto que él dice que no lo recibió de hombre alguno, ninguno de los apóstoles se lo predicó. Y él luego se convirtió en un paladín del evangelio y pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Vea qué tremendo el precio que pagó, ¿verdad? Pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Hermanos, los que predicamos el evangelio, los pastores, los evangelistas, los maestros, los misioneros que predicamos el evangelio, no tenemos más mérito que ser fieles al llamado y a la proclamación de Jesucristo. Tenemos que ser fieles a su llamado, tenemos que ser fieles a su proclamación, pero no más porque no estamos creando un mensaje ni inventando nada, ¿verdad? Yo no tengo que crear un mensaje nuevo, yo no tengo que hacer un mensaje novedoso para atraer a la gente, yo no tengo que inventar absolutamente nada. Lo que yo debo hacer es sumergirme en la Escritura, estudiarla a profundidad
para transmitir lo más puro posible el mensaje del Evangelio. Eso es lo que debemos hacer los ministros. Y hay de aquel que esté haciendo otra cosa, que esté creando un mensaje nuevo, novedoso, llamativo, atractivo, pero que no sea el Evangelio de Jesucristo. Hay de aquellos que se denominan predicadores, pastores y misioneros que predican un mensaje que no sea el Evangelio de Jesucristo, porque costó la sangre de Cristo. 1 Timoteo, vamos un poquito adelante. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Dice así este versículo, ¿verdad? En la boca del apóstol Pablo. Dice 1 Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, el evangelio no es cualquier cosa. Vea qué tremendo, el glorioso evangelio. No hay nada más grande, hermanos, que el evangelio, el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, usted y yo, al creer en Jesucristo, al arrepentirnos de nuestro pecado y al haberle pedido al Señor Jesucristo que Él sea el Salvador y Señor de nuestras vidas, al tener a Cristo en nuestros corazones, hemos abrazado el glorioso evangelio del Dios bendito. No es de ningún hombre, no es el glorioso evangelio de la iglesia evangélica, de la iglesia pentecostal, de la iglesia católica, de los adventistas. No. Es el glorioso evangelio del Dios bendito. Esto es lo que hemos abrazado. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Este evangelio, entonces, hermanos, no es de invención humana. Repito y reitero y quiero que se le quede bien grabado. Este evangelio no es de invención humana. Viene directamente del cielo, del reino de Dios. Y dice que es el glorioso evangelio del Dios bendito. De Él viene. Esa es la buena noticia que viene de Dios. Ay, cómo los hombres abrazamos otras cosas. Cómo la gente hoy abraza un estilo de vida inmoral, que según ellos eso es libertad, y no se están dando cuenta que están más atados y hundiéndose en el pecado. Pero la buena noticia que Dios nos da es gloriosa y nos da la verdadera libertad del glorioso evangelio del Dios bendito. Aleluya. Quiero terminar esta noche, lógicamente no agoto el tema. Seguiremos en este gran tema de la Biblia, el Evangelio. Lo continuaremos el próximo martes, Dios mediante. Pero quiero terminar con un texto precioso, ¿verdad? Romanos, capítulo 1. Romanos. El libro de Romanos. Capítulo 1. Yo espero que usted esté siendo bendecido como yo soy bendecido. Yo soy enormemente bendecido al compartir con usted esta enseñanza. Cuando leo estos versículos, hermanos, yo me escalofrío, siento la presencia de Dios, me emociono, me reafirmo en la verdad y yo espero que el Espíritu Santo produzca lo mismo en usted. Romanos 1:16, Victoria Monteverde, Dios la bendiga grandemente, las bendiciones de Dios sobre su vida. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos se llaman cristianos y se avergüenzan del Evangelio? ¿Cuántos dicen ser cristianos, tienen años de ser cristianos y en el trabajo nunca nadie sabe que son creyentes?
porque lo tienen bien escondido y porque su estilo de vida no testifica verdaderamente de ser verdaderos creyentes. Hermanos, que se avergüence el ladrón, que se avergüence el homicida, que se avergüence el religioso, que se avergüence el ateo, que se avergüence el adúltero, que se avergüence el fornicario, que se avergüencen el inmoral, que se avergüence el que hurta, que se avergüence el que hace fraude. Pero hermanos, avergonzarnos del Evangelio, jamás. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo que está diciendo aquí es tan poderoso. Anteriormente había dicho que era glorioso el texto. Ahora dice aquí que es tan poderoso que el que cree en el Evangelio, este Evangelio tiene el poder de salvarle. Tiene el poder de salvarle la condenación, tiene el poder de salvarle del infierno, tiene el poder de limpiarle sus pecados, tiene el poder de hacerle una nueva criatura. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios que salva a todo aquel que en él cree. Hermanos, Pablo dice que es poder de Dios, es una palabra que en griego es dunamis. Muchos dicen que de ahí sale la palabra dinamita, quizás tenga algún parentesco, ¿verdad? Pero dunamis lo que significa es, está más cercano de dinamo, ¿verdad? Que es una gran fuerza, un poder muy grande, una eficacia. Una gran fuerza, un poder muy grande, una eficacia. Y es que esa gran fuerza y ese poder muy grande y esa eficacia viene de Dios, porque es el Evangelio de Dios. El Evangelio es un poder muy grande, hermanos, tan grande que puede transformar al más vil de los pecadores. Imagínense que el apóstol Pablo en ese momento era un asesino religioso, extremista, ¿verdad? Y Dios con el Evangelio lo toca, lo transforma, lo cambia. Hermanos, el Evangelio puede hacer del borracho y del drogadicto un padre responsable y un esposo ejemplar. Puede hacer del intelectual, del arrogante y del orgulloso un hombre humilde y devoto, cuyo intelecto ahora lo rinde al servicio de Cristo. Entonces, hermanos, el Evangelio es un poder muy, muy, muy grande y eficaz. Hay muchas clases de poderes. Está el poder religioso, que es tremendo. Está el poder económico. Está el poder político. Está el poder social. Está el poder militar. Está el poder satánico, entre otros. Sin embargo, por encima de todos esos poderes está el poderoso Evangelio de Jesucristo. El poderoso Evangelio de Jesucristo. Y es un poder de Dios, dice Pablo, para salvación. Tiene el poder de salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Tiene el poder de salvar al hombre de la condenación eterna. Tiene ese poder porque el Evangelio es la proclamación de Jesucristo, y creer en Jesucristo es abrazar el Evangelio. Qué afortunados que somos, hermanos, de haber creído al Evangelio. Qué afortunados que somos de haber escuchado esa buena nueva de salvación, ¿verdad? De que en Cristo podemos ser salvos, de tener a Jesucristo en nuestro corazón y de poder profundizar en esa buena nueva de salvación, en todo lo que implica esa buena noticia que se resume en que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. En eso se resume. Pero, hermanos, es algo tan profundo del Evangelio, tan glorioso, tan maravilloso y tan poderoso, que podríamos pasar hablando de este Evangelio el resto de nuestros días y en la eternidad seguir comentando y alabando a Dios con todas las huestes angélicas por este poderoso Evangelio que nos ha salvado, que es Jesucristo propiamente. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos tocando grandes temas de la Biblia.
Y bueno, estamos tocando el tema del Evangelio. Quiero invitar a las personas nuevas que se acercan a nuestra hora de estudio bíblico, a que se sigan sintonizando todos los martes a las 7 de la noche. Estamos para servirles también. Nuestra comunidad se llama Comunidad Cristiana Pozo de Libertad y nos reunimos todos los domingos a las 9 de la mañana en el Hotel Cibeles, que es de la Universidad Nacional 700 metros al norte, subiendo la cuesta hacia San Rafael de Heredia. Allá a mano derecha está el Hotel Cibeles y nosotros nos reunimos en un salón dentro del Hotel Cibeles que se llama Los Candiles. Por lo general estamos en ese salón y es un lugar donde se reúnen varias congregaciones a estudiar la Biblia y nosotros estamos en el Salón Los Candiles, que es el salón que está al puro fondo, ¿verdad? Usted puede comunicarse con nosotros por este medio, ¿verdad? También puede dejar un recadito, si quiere que le localicemos, puede acompañarnos, será bienvenido. Somos una comunidad pequeña, mediana, pero el ADN que está en nosotros es el Evangelio de Jesucristo y en un sentir de familia preciosa en el Señor. Y les recuerdo que el jueves a esta misma hora de 7 a 8 tenemos una hora de oración, la hora de poder. Dios los bendiga a todos grandemente. Y por último, el sábado tenemos ayuno congregacional de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Casa Betel, en el Monte de la Cruz, ¿verdad? También la información está aquí en este Facebook, puede buscarla y está cordialmente invitados todos, ¿verdad? Un abrazo y que el Señor siga bendiciéndoles.